¿Saben qué es lo más terrible de todo esto? El terror que le causan a la sociedad, precisamente con el tema de que si no se sube el IVA. Oiga, una manipulación nunca antes vista, una manipulación, yo digo, ¿cómo es posible que la gente manipule tanto? Que todo el mundo cierre filas y que hoy estas élites, Cordes y estas cosas, estas organizaciones, básicamente te digan es que si no ponen el IVA al 15%, lamentablemente, pues el Ecuador entrará en una crisis insostenible y pues ahora tendremos que emitir ecuadólares. Por cierto, va a salir publicidad. Vea la publicidad, por favor, que ya mismo sale. Ecuadólares y más cosas, ¿no? Cordes admite que si no se toman medidas urgentes como subir el IVA de manera permanente, ni siquiera quitar los subsidios, eliminar los subsidios y pedir ayuda internacional, el gobierno se verá obligado a emitir ecuadólares para pagar sus obligaciones como sueldos, salarios, y el país saldrá de la dolarización y entrará en un bimonetarismo, o sea, dos monedas. ¿Quién les dio facultad a estas personas para hacer tremendo anuncio? Ahí es donde digo yo, por ejemplo, ¿por qué el presidente de la República, Daniel Noboa, no para el carro a este tipo de especulaciones que generan terror económico y financiero en el país? ¿Por qué el presidente de la República no les dice a esta gente, ahí creo que veo a Hurtado, asesores de Guillermo Lasso, amigos de Yamil Maguad, ¿por qué no les dice a esta gente, oiga señores de Cordes, esta organización, este grupo, la verdad que no me da esta pereza, dejen de ser irresponsables y de causar pánico financiero? ¿Por qué son tan irresponsables? A ver, es cierto que hemos venido pasando de endeudamiento tras endeudamiento y que el señor Guillermo Lasso ha sido de los peores en dejarnos con casi 80 millones o 80.000 millones en deuda global del país, un número exorbitante. O sea, si a Correa le decían que tenía 60.000 millones, ya era un susto, pero Correa tenía un país andando, rodando. Luego tuvimos dos presidentes que se endeudaron hasta la coronilla y endeudándose hasta la coronilla nunca supimos dónde fue la plata, ¿verdad? Porque al menos el otro veíamos la plata en las carreteras, en las escuelas, en los hospitales, en los profesores, en el trabajo, por lo menos se veía. Acá da la cuenta de que Moreno y Lasso, por ejemplo, hacían estas cosas, traían financiamiento y ¿a dónde se iba la plata, no? Entonces nadie dice nada de eso y al final de este farrón que se pegó Moreno y Lasso, exorbitante, que decían, ¿no? Nosotros no vamos a hacer lo que ha hecho Correa. Y ahí está, carajo. Ahí está. Más de 35.000 millones de dólares extras a una deuda que ya venía de 40.000, 50.000 millones. Que se le criticaba a Correa, ¿no? A Correa se le criticaba, ¿no? ¿Qué ves? Que ese señor Rafael Correa, ¿qué ves? Que cómo nos tiene endeudados. Pero la gente no sentía mucho eso porque al final siempre son aullidos de políticos. Y yo siempre supe que los presidentes pueden patear la pelota hacia adelante. Siempre. Y así, años. Pero parece que Noboa no quiere hacerlo. Y está bien. Pasará la historia como ese gobierno que terminó de matar a la clase media. Pasará la historia como ese gobierno que no le para el carro a esta gente que causa pánico financiero. Decirle, oiga, todavía ya le pagaron el sueldo a la gente. Acá no pagaron el sueldo. Me parece que a mi suegro que es jubilado no le han depositado. ¿Usted cree que es bonito chantajear a la gente al cuento del terrorismo que le están ganando? Que de verdad, así les digo con mucha preocupación, ya no veo la ejecución de las Fuerzas Armadas. Han habido muchos ataques, yo no puedo poner crónica, pero han habido muchos ataques. Y de eso ya no se dice mucho. Pide Cordes subir el IVA, eliminar subsidios. O sea, literalmente una organización de personajes que analizan la política desde su burbuja y desde la macroeconomía. Si en los números grandes está en verde, pues está bien. Aun cuando eso signifique que una gran población pase a la extrema pobreza. No importa.
Porque la práctica es la solución en mayoría y en números grandes, en números macros. Si en números macros la economía está bien, pues estamos bien. Néstor, yo estoy de acuerdo que suban el IVA para dar un buen escarmiento a todos, para pensar bien antes de que voten. Because he's nice, because he's handsome. Because he's nice, because he's handsome, because he's nice. Es fuerte lo que nos dice nuestro amigo, Néstor Villegas, fuerte. Pero tiene hasta un poco de lógica, aunque duela. Es fuerte. Pero de verdad, así, de verdad. Y sabe que hablan de los ecuadólares, que le criticaban a este man de Andrés Arauz, ¿se acuerdan? Que decía, ¿no? Para el pago de la deuda externa. Que no sé qué. Pónganme las palabras de estos individuos, que sí me da coraje. Sí me da coraje porque ellos hablan desde la comodidad. Ellos nunca hablan de la realidad. La realidad de ellos es ver libros. La realidad de ellos es ver la película de Lobo de Wall Street. La realidad de ellos es estar en otro mundo. Ellos jamás, escúchese bien, jamás, aún en las peores crisis, este tipo de personas solo se van. Siempre les he dicho, mis queridos amigos, cuando hablaba, ahora se me vino a la mente, ¿se acuerdan la señorita que era presentadora de Coavisa de Teleamazonas y fue a la judicatura? La señora, ¿cómo se llama? La señora esta, que era presentadora de noticias, que fue a la judicatura, fue directora provincial de la judicatura. Se me fue el nombre. Según los datos, según información, llegaba a presionar y dio ella el visto bueno para que le devuelvan los bienes a los Isaías. Pobrecito los Isaías, pobrecito. María Josefa Coronel, pobrecito los Isaías. Le han quitado las cosas. ¿Ustedes que sufrieron? Ellos se fueron del país, se ríen y se dieron el lujo de esperar 10 años para seguir con los procesos. Igual que este señor Álvaro Novoa, María Josefa, sí. Iba a presionar, ya renunció, ¿no? La más rapidito renunció. Iba a presionar, iba a poner orden, iba pateando el perro. ¿Quién les dice algo a ellos? Nadie. Nadie, porque tienen el cerco mediático, porque son los protegidos. Estas son las personas que, por ejemplo, te dicen, no, es que el que tiene que pagar la gente. La gente tiene que pagar. Usen el cerebro. Decía Virgilio, la focalización es una realidad, se puede, pero se tiene que hacer con un trabajo ordenado, planificado. Hasta ahorita se ve una planificación, me van a perdonar. Yo sé que todo el mundo está, ¡viva Novoa! Eso, yo sé que todo el mundo está emocionado, que todo el mundo quiere escuchar los temas, que incluso todo el mundo está... Because he's nice, because he's handsome. Yo entiendo. Pero nosotros vamos a hacer, al menos mientras podamos, ese puntito de reflexión para el gobierno y la gente que desea al menos ver otra cosa. Póngame las palabras de esta gente. El tema de la gravedad del problema fiscal es que esta distorsión profunda a la que ha llegado el presupuesto del Estado ya no puede ser remediada con medidas locales. Y ya no se le puede cargar todo el ajuste a la sociedad ecuatoriana. Es decir, pedirles más a los consumidores, pedirles más a las empresas, pedirles más a los distintos agentes económicos. Pero le está pidiendo el IVA. Chistoso. Hay un límite de contribución natural para poder seguir conviviendo con algún grado, yo diría, de razonabilidad. Por lo tanto, el complemento en un proceso de transición y de modificación de la estructura del Estado, el complemento básico es hacer un esfuerzo nacional lo suficientemente bien calculado, bien direccionado, para que los organismos multilaterales nos complementen la ayuda y de esa manera podamos salir de la situación grave por la que estamos. ¿En dónde se concentra el problema? En la incapacidad que tiene el presupuesto general del Estado de atender sus obligaciones. Si nosotros no damos paso a la posibilidad de que tengamos convenios internacionales de la profundidad que tuvimos en el año 2020, precisamente. Hable claro, señor. Quieren que se suba el IVA. Importante en términos de manejo de recursos fiscales. Pero si no damos paso
a convenios internacionales lo suficientemente fuertes, el Estado ecuatoriano en un momento de desesperación y cuando no tenga ya recursos reales a los cuales pueda acudir, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de sacar algún tipo de instrumento financiero, una suerte de cuasi moneda con la cual buscaría cumplir sus obligaciones. Serán bonos de corto plazo, pueden ser ecuadólares, puede ser cualquier tipo de instrumento que le sirva para satisfacer esas obligaciones que ya no los puede hacer con los dólares propios del sistema. En esas circunstancias, el concepto de dolarización va a cambiar radicalmente en el Ecuador. Y vamos a tener que convivir, si la suerte nos da, con una parte de economía dolarizada y con una parte de una economía subdolarizada o cuasi dolarizada, que tendrá un tipo de cambio, de conversión de esas monedas a dólares según sea el apetito que hay en los mercados. Es decir, a un bimonetarismo. El riesgo que tenemos es que la confianza de la ciudadanía en toda la estructura de manejo financiero puede cambiar y nos pone en peligro de un contagio de esta situación fiscal a otros sectores. De tal manera que lo que nosotros les estamos manifestando el día de hoy es que la responsabilidad del gobierno, la responsabilidad de las entidades públicas, de las distintas fuentes de poder público, es comprender la magnitud del problema. Si ven cómo se contradicen, ¿no? No podemos cargarle a la gente tanta cosa. Y luego se enredan. Me encanta cómo esta gente no puede ser clara, ¿no? No podemos clavarle a la gente tanta cosa. Por eso es importante hacer un esfuerzo extra para que los bilaterales nos puedan ayudar. A ver, por favor, IVA, subsidios. ¿Y sabe qué es lo más chistoso, mis queridos amigos? Que mañana pasado, el martes, y luego la jugarreta que se pretende hacer y nos suban el IVA al 15%. ¿Sabe qué es lo más chistoso? Que nos suben el IVA al 15% y en un año el propio Noboa nos va a estar diciendo, yo creo que hay que subirlo al 18%. Yo creo que es momento de que el IVA suba al 18%. Porque no ejecutan las políticas en donde deben ir encaminadas y es a donde el mundo ha ido, menos nosotros, que es que contribuyan los que más ganan, que contribuyan los capitales que más tienen. Pero aquí parece que es un terror, es como el sometimiento interior que uno lleva, esta casta de oprimido que vivimos desde nuestros ancestros cuando nos conquistaron, esta suerte de conquistamiento que nos encanta, ¿no? Y algo decía Mauro, tienen el arte para hacernos creer que somos los culpables y que está muy bien que nosotros tengamos que pagar, que está muy bien que seamos nosotros los que tengamos que sacrificarnos cuando son ellos los que han terminado haciendo la cagada, no ellos, digo los políticos. Ya que se claven mejor, dice acá, saludos Fidel. Eso es lo más chistoso, porque después estarán diciendo, hay que subir al 18 en un año, porque no atacan lo fundamental. Y hay salida, está claro el monto del déficit. Ok, reduzcan, no hay que endeudarse más, perfecto. Focalicen, vamos a ello chicos, focalicen, vamos a ello. Pero no lo quieren hacer, ¿saben por qué? Porque es más fácil clavar el IVA general que trabajar el cerebro en focalizar. Es más fácil quitar el subsidio para que de una vez esta vaina se friegue a focalizar. Es decir, no quieren hacer el trabajo. No quieren hacer los deberes. Punto. Eso es todo. ¿Ok? Se acabó.